Vale. Vale. Bueno, Dani, pues nada, ahora es tu turno. Vamos a ver si nos puedes resolver algunas dudas que tenemos acerca del entrenamiento de fuerza aplicado a corredores. Bueno, ya hemos comentado especialmente, pues a lo mejor distancias de maratón o en corredores de trail maratón o distancias superiores. Pero bueno, yo tengo algunas cuestiones que plantearte en este sentido, ¿no? Porque Cuéntame. no sé si te ha pasado, pero bueno, es frecuente que yo me encuentre a personas que terminan su primera media maratón y con la emoción de haber sido finishers, de haber conseguido mejor marca personal o lo que sea, dicen, pues es que ahora quiero hacer maratón, con aumentar cuántos kilómetros más tengo que correr a la semana, cuántas horas más tengo que correr a la semana, ¿no? Y bueno, ¿qué le recomendarías tú a estas personas que acaban de abarcar una distancia en competición y están planteando aumentar los kilómetros o enfrentarse ahora a una maratón? Bueno, pues indudablemente para cuando un deportista quiere afrontar un reto a nivel de carreras de resistencia para el cual nunca se ha llegado a preparar, que es nuevo en distancia o en tiempo para él o ella, obviamente se abre un nuevo mundo para ese deportista. Es medianamente consciente de que va a tener que entrenar probablemente más de lo que lo hiciese, sobre todo en el caso que has puesto tú de pasar de media a maratón, y a priori es consciente de que le va a llevar o más días de entrenamiento o más horas totales semanales dedicadas, que al final puede redundar también en más kilómetros. Pero lo que no tienen tan claro como eso es que probablemente también deben de entrenar más la fuerza. A no ser que fuese el caso de un deportista que ya entrenase sus 2-3 días de fuerza para esa preparación previa, que no tiene por qué aumentar mucho, o al menos no tanto como la parte de entrenamiento de resistencia para afrontar la maratón, pero desde luego, si no ha llegado a ese punto en el que está entrenando 2-3 días por semana algo de fuerza, y cuando digo algo, me refiero a que no tiene por qué ser una hora de entrenamiento por día, Ujú. pero que sí que tiene que haber entrenamiento y de calidad o de unas características determinadas. Pues entonces, si no ha llegado a ese punto, es el momento de hacerlo, porque si no, muy probablemente no llegue a poder tolerar bien esa carga o ese volumen de trabajo semanal para afrontar esa nueva prueba. Y si lo hace, pues probablemente no lo pueda extender mucho en el tiempo. Es decir, a lo mejor pues la primera prueba sale medio bien, pero más tarde o más temprano tendrá problemas. E indudablemente también, Dani, aunque sea un superhombre o una supermujer que genéticamente esté súper capacitado para resistir a las lesiones, aún así debe de entrenar la fuerza porque le va a aumentar el rendimiento, o sea, le va a mejorar el rendimiento, independientemente de que pueda o no lesionarse, pues va a ser algo en su beneficio. Claro. Bueno, y en este sentido, es decir, comentas que realmente, bueno, le incorporarías, ¿no?, el trabajo de fuerza sí o sí, sí. En el caso de que no lo estuviera haciendo, por lo menos introducirlo, ¿no? Y en el caso de que le esté haciendo, pues reforzarlo de alguna manera. Pero, ¿y cuál es el papel del trabajo? O sea, ¿qué beneficio va a encontrar? Has comentado un poco por encima el tema de prevención de lesiones, has dicho que va a aumentar su rendimiento. ¿Qué beneficio le va a aportar? Más allá de que debería ser un requisito, ¿no? Pero ¿qué beneficio le va a aportar este entrenamiento de fuerza sobre su rendimiento, sobre las lesiones, etcétera? Imagino que tú tienes tiempo, ¿no? Que te has despejado la tarde, porque de beneficios son unos cuantos y igual nos da para largo. A ver, o sea, me refiero, beneficios son muchos porque incluso si nos fuéramos a un campo no del deporte de resistencia ni del entrenamiento en carrera, sino a nivel de salud, todo el mundo debería entrenar fuerza, ¿no? Y más a medida que vamos cumpliendo más años, pues todavía es más patente la necesidad que tenemos a nivel de bienestar y calidad de vida y de esperanza de vida de entrenar la fuerza. Pero si nos vamos al perfil corredor de resistencia, tenemos principalmente dos vías, como comentaba antes. La primera, ligada a la posible, iba a decir prevención de lesiones, pero me gusta más llamarlo a la disminución del riesgo de lesión, porque al final no es un escudo antibalas, o no es un chaleco antibalas, perdón, que te exima de poder tener cierto riesgo a lesionarte. Sobre todo también depende de la prueba que preparemos y de nuestras características individuales, pues habrá gente más o menos propensa a ello. Pero sí que es verdad que entrenando bien la fuerza de una determinada manera, los riesgos
de acabar teniendo una discontinuidad en el entrenamiento son menores. Y ese en sí ya tendría que ser un objetivo también, es decir, el hecho de poder perderme menos sesiones de entrenamiento de la modalidad de carrera o de la modalidad específica de resistencia, gracias a que tengo menos molestias que me hacen cambiar entrenos o tengo menos molestias que me hacen perder entrenos, ya en sí eso es un factor que por sí mismo mejoraría el rendimiento, porque hemos ganado en continuidad. Entonces, aun aislando otras cosas, otros beneficios de la fuerza que ahora voy a explicar, simplemente con eso ya tendríamos uno muy potente, ¿vale? Y luego, en relación a lo que se ha demostrado que también mejora el rendimiento en otra serie de cosas, es en relación a, por ejemplo, la economía de carrera, es decir, la eficiencia que tenemos cuando corremos a un determinado ritmo en relación a lo que gastamos energéticamente a ese ritmo o a esa velocidad. Y se ha visto que en el pre y en el post, es decir, antes de realizar fuerza o un programa de fuerza, de entrenamiento de fuerza, no una sesión, sino un programa de entrenamiento adecuadamente optimizado, con sus progresiones adecuadas y su metodología adecuada, genera mejoras en esa eficiencia energética y en esa economía de carrera. Luego aparecen más beneficios relacionados, por ejemplo, con la potencia a nivel que tenemos de ser capaces de impulsar mejor, de absorber mejor los impactos en cada uno de esos apoyos y de, al final, si tenemos un mayor nivel de fuerza absoluta, pues el valor que representa para mí como corredor la fuerza que tengo que desempeñar cada vez que apoyo el pie en el suelo va a ser menor, ¿vale? Porque mi techo está más alto, mi nivel máximo de fuerza está más alto que antes de entrenar la fuerza, por tanto, ese mismo impacto de cada uno de esos apoyos que hago al correr, ahora que yo soy más fuerte, va a representar un porcentaje menor de carga o de impacto o de fuerzas, lo que implica un ahorro energético. De ahí que tenga ese beneficio de mejora en la economía de carrera, que en sí puede parecer poquita cosa, pero cuando hablamos de miles y miles y miles de apoyos y de pasos en una maratón, por ejemplo, pues esto es más patente, ¿no? Claro. Se han visto también mejoras de tiempo absoluto en determinadas pruebas cronometradas de 5, 10, media maratón, en grupos de población específicos a nivel de estudios de investigación. Y luego si nos vamos a disciplinas, por ejemplo, como el trail, pues todavía es más patente esas demandas de fuerza que vamos a tener que hacer frente en pruebas donde le sumamos un desnivel determinado, tanto al subir como al bajar, que implica más fuerzas a desempeñar, a absorber en esos impactos de bajadas, a ejecutar en esas subidas. Entonces son pues una serie de características también particulares la del trail, pero que en cualquier caso, ya seamos corredores de trail o de asfalto, va a ser necesario ese entrenamiento de fuerza. Vamos, entonces la pregunta realmente no sería tanto si hay que entrenar fuerza, ¿no? Yo creo que entonces cualquier persona que te esté escuchando, ¿no? Y que tenga un poco en la mente el incrementar las distancias de carrera o ir a objetivos más ambiciosos, sería, bueno, pues la verdad es que no tenía muy en cuenta esto de la fuerza, pero escuchándote me habías convencido, yo creo que a todos. Pero ponte que es una persona que a lo mejor dice que bueno, ya simplemente sacar los entrenamientos de carrera le cuesta mucho esfuerzo a nivel de que invierte mucho tiempo semanalmente, tiene que encajar también el entrenamiento de fuerza, movilidad, etcétera. En este contexto, una persona que te dijera, que te preguntara, Dani, estoy preparando un maratón y quiero preparar bien la fuerza, pero tampoco tengo una gran disponibilidad. ¿Cuál sería la dosis mínima que le recomendarías a esta persona o el entrenamiento mínimo que le recomendaría a esta persona para empezar a obtener beneficio y afrontar con garantías, por otro lado, esta prueba? Bueno, pues esto también va muy en relación a de dónde venga esa persona, es decir, a su pasado deportivo, es decir, su experiencia deportiva en relación al entrenamiento que ha venido llevando a cabo hasta este momento, en el que le planteáramos, en el que respondiéramos a esa pregunta, porque no es lo mismo un deportista que ya viniese de haber hecho algo de fuerza, aunque no fuese para utilizarlo con fines de mejora del rendimiento en carrera, sino simplemente en otra etapa de su vida en la que ha entrenado fuerza para otros objetivos, que la persona que nunca ha hecho fuerza. Eso por un lado. Por otro lado, habría que tener en cuenta también pues, el calendario competitivo de esa persona.
si nos vamos a un deportista que generalmente pueda estar participando en pruebas populares y que pueda tener, pues a lo largo de una temporada, su objetivo maratón, por ejemplo, y 2 pruebas preparatorias más en meses anteriores de medias maratones, pues tendremos que ser conscientes de que a lo mejor no en todo momento va a entrenar de la misma manera la fuerza. Entonces a eso ya nos invita a pensar en que debe haber una planificación en la que durante unas etapas o un tiempo concreto la fuerza tenga más importancia y en otras etapas tenga un poquito menos, que no significa que no es lo mismo que solo haya que hacer fuerza en pretemporada, como venían Claro. haciendo tradicionalmente ciertos deportes como el ciclismo y tal. No, no, se entrena toda la temporada. Pero si tengo que responder a esa pregunta de cuántos días, cuánto tiempo, pues hay que diferenciar en qué momento estamos de la temporada. Porque a lo mejor cuando estemos ya en un periodo específico, a falta de 6 semanas o incluso 8 semanas para un maratón, no será el foco el desarrollar los niveles de fuerza, será otro. ¿Vale? Y ahí seguiremos entrando fuerza, pero a lo mejor una dosis diferente y con una metodología diferente a un periodo de preparación o preparatorio o inicial, ¿vale? Entonces, habría que irlo llevando hacia etapas, pero a modo general, así modo recetas, yo lo que sí que recomendaría sería, generalmente, con 2 sesiones a la semana en la que podamos centrarnos en un trabajo completo de entre 45 y 60 minutos, sería suficiente que no ideal. Lo ideal podría ser esas 2 sesiones principales, que pueda cubrir unos 40, digo, entre 40 y 60 minutos, pero luego aparte 1 o 2 pequeñitas de trabajo específico, por ejemplo, de eslabones débiles o de trabajo compensatorio que esa persona necesite reforzar por un motivo determinado, o si no hay unas particularidades necesarias o se desconocen, pues que se utilicen esas sesiones cortitas de unos 15-20 minutos para trabajos de la estabilidad del core o de la fuerza del core, de la zona abdominolumbar, caderas, glúteos, abdomen, y también para trabajos de movilidad, aunque no sea esto capacidad de fuerza, pero que en esas cuñitas o en los trabajos específicos podemos jugar también sin necesidad de irnos a sesiones grandes, con eso, con trabajo especial para la musculatura del core, trabajo de eslabones débiles como los pies también, o en otras fases de la temporada también meter sesiones de técnica de carrera específica o de pliometrías, que son pues fundamentalmente trabajo a base de saltos como elemento fundamental para reforzar esa capacidad reactiva o elástica que tenemos al apoyar el pie en el suelo y salir rápido, ¿no? De ahí que es muy Ujú. importante para el corredor. Genial, perfecto. Y qué te voy a comentar, porque al final tú trabajas con muchos corredores, has trabajado con muchos corredores. Por tu experiencia, ¿cuáles ves que en este sentido, en este ámbito que estamos hablando del entrenamiento de fuerza, cuáles crees que son los principales errores que se cometen a la hora de entrenar la fuerza por parte de los corredores? Pues, a ver, principalmente el hecho de que podamos pensar o que puedan pensar que las características que tiene entrenar a fuerza para corredores sean similares a las que pueden tener cualquier otro deportista, o mejor dicho, cualquier otro practicante de fuerza o de musculación para otros deportes o a fines estéticos. ¿Por qué? Porque generalmente, me estoy refiriendo ahora a uno de los errores más habituales, generalmente tendemos a relacionar el trabajo con cargas o el trabajo de fuerza con personas que entrenan para generar masa muscular o para generar un volumen muscular o una estética corporal determinada. Y no van por ahí los tiros, es decir, ni nuestro objetivo como corredores va a ser el buscar, ansiar esa masa muscular, es decir, el que el objetivo final sea tener esa masa muscular, ni lo va a ser el hecho ni va a ser efectivo el hecho de lo que hay que hacer para generar eso. La manera de entrenar no va a ser, para generar eso no va a ser la que nosotros necesitemos como deportistas de resistencia, como corredores, porque generalmente se asocia a una intensidad más elevada, buscando acercarse un poquito más a lo que sería el fallo muscular que llamamos. También en ese caso nos iríamos a unas frecuencias de trabajo semanal más altas de lo que yo he recomendado hace un momento. Ujú. Estaríamos hablando de más días por semana. Se suelen estructurar también las sesiones
de una manera diferente, dividiendo el trabajo semanal por grupos musculares, cosa que nosotros tampoco vamos a tener por qué hacer. Eso se hace para dar más volumen de entrenamiento a cada músculo, pero nosotros tampoco lo necesitamos porque vamos a trabajar más por acciones musculares, por acciones o por funciones o por patrones de movimiento que por músculos. Además, también se asocia ese error o esa manera de entrenar, que no es un error, ojo, para ese fin, el de ganar masa muscular está perfecto, pero para nosotros no va a ser lo que busquemos. También se va a asociar a unas velocidades de levantamiento o unas velocidades de movimiento que generalmente suelen ser lentas y tampoco vamos a buscar eso nosotros como corredores a la hora de trabajar la fuerza. Así que ahí no es un espejo en el que nos podamos mirar ese tipo de estrategias o de metodologías. Lo que sí que, bueno, y luego también está el perfil contrario, el decir, la persona que es corredora y que ya viene de cierto tiempo entrenando fuerza o empieza ahora, pero asocia que el entrenar la fuerza debe ser muy parecido a cómo entrenar la resistencia. Entonces dice, bueno, pues si soy un deportista de resistencia, pues al final a mí lo que me interesa es trabajar con poca carga, muchas repeticiones, cansarme mucho, poca recuperación y ya está, porque eso es lo que se parece a lo que hago entrenando. Ya, pero no, porque eso que entrenas es resistencia y ya lo entrenas corriendo. Entonces, cuando entrenamos fuerza, no buscamos esa similitud en sensaciones, en percepciones, ni en carga interna fisiológica de lo que nuestro cuerpo necesita. Todo lo contrario, más bien necesita un contraste con eso que hace en carrera. Y ese contraste se consigue con cargas altas. No significa que sean máximas, porque tampoco vamos a ser otro perfil de deportista competidores en fuerza, ni halterófilos, ni powerlifters. Nadie nos va a medir cuánto levantamos. Es decir, no vamos a ganar medallas por ello, ¿vale? No vamos a obtener cajones ni a obtener mejores marcas por cuánto levantemos. Sí que vamos a medirlo, pero como nuestro propio progreso, como medida de evaluación, igual que nuestro ritmo de entrenamiento, ¿no? Pero sí que vamos a tener que trabajar con cargas altas para producir ciertas adaptaciones neuromusculares que se asocian con esos beneficios que antes hablábamos, ¿no? Sin entrar muy en detalle de eso. Pero por otro lado, pues vamos a necesitar recuperar bien entre levantamientos o entre series para poder conseguir esa intensidad alta. No nos tenemos que cansar, porque de hecho el pasarnos de rosca, el pasarnos de intensidad va a ser otro problema a la hora de que cuando vayamos al día siguiente o 2 días después a querer hacer nuestro entrenamiento de carrera, lo vamos a tener difícil si nos hemos pasado de intensidad en cuanto a esas repeticiones que decía antes que nos acercan hacia el fallo muscular. Ahí no nos va a interesar trabajar mucho porque nos va a generar más fatiga, nos va a hacer que levantemos o que nos movamos con esas cargas más lentamente, cosa que tampoco estimula nuestras fibras musculares de la manera adecuada y también nos va a generar más fatiga general que no nos va a dejar correr bien o que nos va a hacer correr con sensación de daño muscular o de esas agujetas que también tratábamos de evitar, ¿vale? Con lo cual, ese perfil también de deportista que piensa que tiene que hacer en el gimnasio o cuando entrena fuerza lo mismo que, o sentir lo mismo que siente cuando entrena resistencia, también es algo muy común y que vamos a tratar de evitarlo, ¿no? Y luego, pues, te diría algún error más en relación a esa gente que viene normalmente de sí entrenar en el gimnasio, pero solo con clases colectivas, por ejemplo, que están muy familiarizados con esa metodología de trabajo en circuitos o de cansarse que veníamos diciendo, de ese trabajo con baja carga, muchas repeticiones. También lo encontramos en algunas modalidades como CrossFit, que tampoco va a ser lo ideal, o grupos reducidos que también hacen entrenamiento tipo cross-training y tampoco va a ser eso lo ideal. Así que, por resumir un poco, yo diría que esos perfiles serían los más habituales de no estar haciendo lo realmente óptimo. Sí, sí, es verdad. Ahí te has adelantado un poco a otra pregunta que tenía, o sea, que ya has respondido, ¿no? Un poco que era este, ¿no? Este perfil de corredor que va un poco con miedo como a ganar masa muscular, pero bueno, ya has explicado que al final el estímulo el entrenamiento que enfocamos es diferente, no nos está buscando el desarrollo precisamente de la masa muscular. Pero me ha surgido otra pregunta en relación a esto. Es decir, ¿tienes una forma de trabajar diferente frente a una persona que a lo mejor que es corredor, que tiene, pues bueno, incluso la forma del cuerpo de corredor, es decir, que realmente
es muy atlético y demás, en el sentido de que se parece al típico corredor de maratón, con una masa muscular más bien de fibras tipo 1, bajo porcentaje de grasa corporal y demás. Es diferente la forma de trabajar con este perfil de atleta que un corredor o bueno, una persona que empieza a correr, que viene a otro deporte y tiene un amplio desarrollo muscular porque viene de otras disciplinas como por ejemplo pueden ser el CrossFit o deportes un poquito más relacionados con la fuerza, porque entiendo que al final, pese al desarrollo muscular, ¿no? El trabajo específico de carrera que se tiene que hacer no estará presente, ¿no? ¿Cómo enfocas, de qué manera, o sigues el mismo tipo de trabajo o enfocas de manera diferente estos dos casos? Bueno, en ambos casos yo priorizaría a la hora de saber qué entrenamiento, por qué entrenamiento empezar a utilizar a nivel de fuerza en cada uno de los dos casos. Lo que me va a hacer, lo que me suele hacer decidirme es en relación a lo que te comentaba antes de la experiencia que tenga en entrenamiento de fuerza. Y aclaro esto porque no siempre va de la mano del biotipo o de la morfología. Claro, Generalmente sí, pero también puede darse el caso de que sea un corredor con esa fisionomía de corredor y ese biotipo de corredor porque lleve mucho tiempo metido en entrenamiento de resistencia, pero ojo, que también puede venir de haber llevado mucho entrenamiento de fuerza encima y haberlo hecho bien como para que mantener esa estructura corporal que le deje, que siga estando pues con bajo perfil graso y con poca claro. masa muscular, pero al final con valores de fuerza buenos, o por lo menos con valores de fuerza ideales para su disciplina deportiva. Que es verdad que también puede darse el caso de que tenga el mismo chasis, por así decirlo, el mismo cuerpo y muy poquita experiencia en fuerza, valores de fuerza bajos, incluso para ese porcentaje, o sea, para ese peso total que tiene como deportista, y ahí sí, obviamente, ahí más claro que en ningún otro caso debe ser el ejemplo de deportista donde me interese, por lo menos al principio, poner más el foco en la fuerza que en la resistencia. Es decir, el clásico deportista que ha tocado muy poquito de fuerza, incluso nada específico de fuerza para corredores, pero en cambio lleve corriendo 15 años. Claro. ¿Vale? Entonces, sí que nos encontramos ahí, pues probablemente carencias, déficit de fuerza, déficit de movimiento, desequilibrios en valores de fuerza con respecto a lado izquierdo, lado derecho, problemas de estabilidad articular, X cosas. Entonces, ahí sí que evalúo y en función, lo que te decía, lo que me va a hacer a mí decidir va a ser la valoración que yo hago de ese deportista en relación a si cumple o no funcionalmente con los requerimientos de fuerza necesarios, más que únicamente Claro, su biotipo, ¿no? Y correcto. por contra también, en el otro caso, el caso de un deportista que puede estar fuera de sus niveles óptimos de porcentaje graso, de composición corporal y de masa muscular, y ese ser independiente de eso, así tiene o no experiencia en el trabajo de fuerza, ¿vale? Es decir, puede ser que venga de un deporte donde haya tenido que entrenar la fuerza por un deporte de potencia y controle mucho de fuerza y en ese caso, pues, oye, no me interesa tanto priorizar la fuerza con respecto a la carrera, pero también puede darse el caso de que efectivamente pues, pueda tener la composición corporal X, pero venir de unos niveles de fuerza bajos tanto para ese peso corporal como para sus necesidades de la prueba que vaya a enfocar. Entonces, ya sea por un caso u el otro, lo que sí que tenemos que tener claro es que si en ese momento de la planificación o de la periodización tengo claro que el foco es el trabajo de fuerza, voy a organizar mis sesiones como para cumplir con ese foco o con ese objetivo. ¿A dónde voy con esto? Pues a que probablemente no me valga con ponerle un día a la semana al trabajo de fuerza. Entonces, en ese caso, voy a meterle mínimo 3 días, ¿vale? Y que esos estímulos que le dé sean suficientemente frecuentes como para producir unas mejoras. Eso por un lado. Luego, por otro lado, también será un momento en el que a nivel de resistencia no voy a cargarle demasiado en ese trabajo de resistencia, insisto, porque el foco en ese momento está en la fuerza. Con lo cual, si simplemente aumento la fuerza, pero sigo aumentando más también lo que le pido a nivel de resistencia, se va a disminuir esas ganancias en lo que ahora es importante para mi deportista, que es la fuerza, ¿vale? Entonces, Claro. lo otro estará como en un poco modo mantenimiento, que no significa que vaya a decaer en su rendimiento, pero simplemente estamos postergando el beneficio a favor de que ahora se priorice la fuerza y luego ya eso se va a ver utilizado
esos valores de fuerza se van a ir utilizados más adelante con lo que vayamos haciendo en el resto del entrenamiento, ¿vale? Pero en ese momento hay que cumplir con esas características, porque el entrenamiento concurrente, que es el que mezcla la fuerza y la resistencia, es decir, cómo nosotros gestionamos a lo largo de una semana esas sesiones de fuerza y esas sesiones de resistencia, tenemos que saber cómo colocarlo en función de en qué momento. De igual manera, cuando esté en una fase específica donde mi foco sea ritmo de competición, por ejemplo, en una fase específica para maratón, pues ahí tengo que tener claro que el trabajo de fuerza va a tener otra función diferente y ahí no queremos que Claro. entorpezca tampoco nada en el entrenamiento de resistencia ni que tampoco entorpezca la capacidad de alcanzar altos volúmenes de trabajo semanal a nivel de resistencia. Entonces ya colocaríamos esas sesiones de una manera adecuada como para no interferir. Genial, perfecto. Sí, pues nada, hemos hablado un poco acerca de, ¿no?, diferentes perfiles un poco de corredores, pero también me interesa saber cómo enfocas el entrenamiento de fuerza en diferentes modalidades. Es decir, ¿existe alguna diferencia en el planteamiento en cuanto a la propuesta entre corredores de asfalto y corredores de trail? Pues sí, debe existir. Si existe o no va a depender un poco de cómo se hagan las cosas, pero la teoría nos dice que sí. Bueno, y en la práctica se evidencia, porque al final si yo entrenase a un deportista de trail de a uno de ruta de la misma manera, pues flaco favor estaría haciendo a uno de los dos al menos, ¿no? Porque el de trail se va a ver expuesto a necesidades diferentes a nivel muscular y articular de las de un deportista de ruta. Para empezar, por ejemplo, la propia altimetría o el propio desnivel ya hace que tanto los grupos musculares que van a intervenir, o mejor dicho, la relación en la que participan esos grupos musculares es diferente en el gesto de subir, el gesto de estar en llano y el gesto de bajar, ¿vale? Entonces, aunque sigamos corriendo con las piernas en ambos casos, los ángulos articulares varían, la participación de unos músculos y de otros varía en cuanto a cuánto de importante son en una situación al subir con respecto al llano o con respecto a bajar. Pongamos que a grandes rasgos al subir, a medida que va aumentando más el porcentaje pendiente, pues nuestro glúteo mayor participa más, tenemos mayor necesidad de tener fuerza en la extensión de cadera, porque va a haber más requerimientos para ello. También en cuanto a la extensión de rodilla, el cuádriceps también probablemente nos vaya, bueno, probablemente no, seguro va a implicarse mucho más, gemelos van a implicarse mucho más, aductores también. Por contra, en la bajada vamos a tener mucha dominancia sobre todo si son desniveles muy importantes, en la activación del cuádriceps y en esa capacidad de frenado, porque el cuádriceps va a tener que activarse, pero va a tener que hacerlo principalmente frenándonos y buscando gestos en los que sea capaz de ponerse fuerte a medida que se está alargando para frenarnos, ¿no? Entonces, un gesto de contracción que llamamos excéntrica que hay que trabajarlo. En cambio, en bajadas, por ejemplo, con muy poquito porcentaje de inclinación, sería otra las demandas que genera, sería más un trabajo de agilidad en los pies para buscar, no frenado, sino al revés, el aprovechar esa cadencia alta para buscar ritmos rápidos de bajada, teniendo una buena frecuencia, y ahí sí que tendría sentido, por ejemplo, ese trabajo de pliometría, de ese ciclo de estiramiento-acortamiento rápido. Igual que en el llano, esto de la pliometría tiene mucho sentido, porque al final es muy poquito tiempo de contacto con el suelo o tiempos muy rápidos de contacto con el suelo, igual que en esas bajadas ligeras. Y como no nos vamos a encontrar grandes subidas, generalmente en una ruta llana, pues esos tiempos de contacto van a ser como muy estables, van a ser como siempre los mismos, ¿no? Y ahí tienen mucho que decir, por ejemplo, los tobillos, más que cualquier otra acción muscular. Entonces, bueno, pues si a eso le sumamos también que, por ejemplo, en el trail las características del terreno son muy variables, vamos a tener que hacer frente a terrenos muy distintos y en muchos momentos muy variado, con piedras, con barro, pues todo eso también requiere de unas necesidades de estabilidad articular, sobre todo por el tema de las piedras, pero también por los cambios de dirección y esas bajadas con mucha aceleración que requieran de una estabilidad articular diferente también a lo que se hace para ruta, que no Claro. vamos a tener prácticamente riesgo de torceduras ahí, ¿no? Y también, pues a medida que la prueba es más larga en trail, características ligadas a lo que voy a aportar en mochila, por ejemplo, ese peso extra, o si voy a utilizar bastones o no, pues todo eso también entraría en juego.
Bueno, genial. Pues nada, la verdad es que yo creo que ha quedado bastante claro en todas tus respuestas. No sé si quieres aportar algo más o se te ocurre algo que te suela ocurrir de manera habitual con tus corredores, alguna duda que les suele surgir. Pero bueno, por mi parte no tendría más preguntas, Dani, todo claro. Pues sobre todo animar a la gente a que eso que hablábamos al principio sobre esos beneficios en el trabajo de fuerza para aquellos que sean corredores, repetir, recalcar que tanto para a nivel de prevención de lesiones, que tiene también sus particularidades en concreto, que invito a que profundicen los deportistas en ellas, y yo a eso también les puedo dar soluciones en relación a, por ejemplo, a darle estrategias de qué hacer con respecto a la fuerza para prevenir lesiones o para evitar ese riesgo de lesión. Entonces, por un lado tendríamos esa necesidad o ese argumento de mejora en la prevención o la disminución del riesgo de lesión. Van a sentir también una percepción de esfuerzo menor ante esos entrenamientos de carrera, estando habituados a ese entrenamiento de fuerza, que eso también está demostrado, es decir, una mayor tolerancia a la fatiga. El hecho de que también se vayan a encontrar que son capaces de llegar a distancias mayores o a momentos más avanzados de una prueba como un maratón con menos limitaciones de las que tenían previamente de entrenar la fuerza, porque ya se van a encontrar que lo que les limitaba antes, que era sobre todo a nivel de musculatura, en esa sensación de piernas que ya no pueden más, pero que a nivel respiratorio, cardiorrespiratorio, parece que se encuentran todavía como con fuerzas o con cierto margen de tolerancia para poder aguantar más tiempo, pero hay algo que no saben muy bien explicar, que les limita y que les hace bajar el ritmo, y que ahí tiene mucho que decir esa calidad muscular o esa capacidad de resistir muscularmente, que al final es fuerza, además de que pueda haber otras cosas, como tú bien sabes, que representan el muro, que es también ligado a temas nutricionales, ¿no? A ese vaciado de glucógeno. Pero ahí teníamos otro beneficio. Y luego, pues, por último, lo que comentaba en relación a esa mejora de la economía de carrera, de esa eficiencia energética y de todas esas mejoras a nivel de fuerzas de propulsión, impulsión, absorción de impactos que también les genera. Así que todos son ventajas. La verdad que sí. Y Dani, si ahora alguien que está viendo este vídeo siente que necesita ayuda en este sentido, ¿dónde te puede encontrar? ¿Cómo puede trabajar contigo en el caso de que quisiera? Pues mira, les invito a que vean tanto mi canal de YouTube, que es lift4run.com, en redes sociales, en Instagram estoy como Dani Blanco Trainer, o también con el mismo nombre de mi marca personal, que es Lift4Run, que el número 4. Dejaremos también puesto por aquí el nombre y la web. La web bajo el mismo nombre también, www.lift4run.com. Y bueno, los correos al correo electrónico al que también quieran dirigirse en caso de cualquier duda y cualquier necesidad de tener un contacto más directo, pues también bajo el mismo nombre, pero en este caso daniel@lift4run.com. Por ahí pueden encontrar la respuesta por mi parte. Bueno, genial. Pues nada, Dani, tenemos que buscar otra tarde y seguir con otros temas que seguro que Cuando interesan. hagamos otro acopio de preguntas de nuestros deportistas o de nuestros seguidores o de la audiencia, cualquiera que vea esto y que quiera una segunda edición de un viernes con los Danis, que nos lo haga saber y armamos ahí un guión para otra siguiente cita. Sí, señor, ahí estaremos. Bueno, muchísimas gracias. Yo te doy las gracias por la parte que me toca, que he aprendido también mucho en el ratito contigo, así que encantado de que haya otra sesión. Nada, muchas gracias a ti, Dani. Nos vemos. Un abrazo. Chao.